Buenos días para todos. Bienvenidos a la última reunión académica de Asconcentro del año 2022. Ya compartirles a todos que hubo un cambio de estatutos en Ascon y ahora Ascon tiene áreas que se llaman áreas básicas, dando apoyo a todos los departamentos que conforman la región. Entonces, el día de hoy les tengo un invitado muy especial que apreciamos muchísimo, el doctor Héctor Romero. El doctor Romero es neonatólogo y epidemiólogo, es coordinador de la unidad de pacientes del Hospital Infantil Universitario de San José y al juzgado de neonatología. El doctor Romero nos va a hablar hoy sobre el manejo de la displasia broncopulmonar en la evidencia. Doctor Romero, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y bienvenido. La audiencia es toda suya. Hola, gracias Dianita, muchas gracias. Gracias por la invitación. Pues no teníamos preparado esto, hay un inconveniente de último momento, pero qué pena otra vez por verlos acompañar en una presentación para este año. Vamos a hablar algo, ya tenemos una conferencia de displasia broncopulmonar en la página, pero es un poco ya, lleva 2 años. Y lo que hicimos fue tratar de actualizar únicamente lo de prevención y tratamiento. Y le vamos a colocar algo de medicina basada en la evidencia, algunos tips y lo de siempre, alerta de spoiler con artículos que van a salir esta semana. Estas son las recomendaciones y lo que está más reciente en este momento de consensos o revisiones y o guías de manejo de displasia broncopulmonar. Hay 3 publicaciones muy buenas de este año de revisión con medicina basada en la evidencia y metaanálisis. Vamos a mirar a sacarle el mayor provecho a eso. Esto solamente para recordarle lo de la clasificación de severidad. Nosotros ya dejamos atrás estas clasificaciones viejas hasta la última de Higgins del Instituto Nacional de Salud y ya adoptamos para Ascon Colombia la clasificación de severidad de Jensen. Y pues recuerden que ya sabemos displasia, no displasia, displasia grado 1, grado 2 o grado 3, y esto se mide a la semana 36 corregida o al momento del egreso del paciente. Entonces, esto es lo que está vigente en el momento. Cositas nuevas antes de empezar tratamiento, para que espero tener datos nuevos por eso, para ustedes y no hablar de lo mismo siempre. Estos son los fenotipos de displasia broncopulmonar. Antes teníamos 3 fenotipos, de malas ya tenemos 6 fenotipos, apareció en abril de este año. Tenemos el fenotipo congestivo con edema pulmonar, el fenotipo vascular, acá está, con asociación de hipertensión pulmonar o reducción del lecho vascular. Tenemos el fenotipo intersticial, que tiene 2, el intersticial inflamatorio y el remodelación y fibrosis, que es el más tardío. Tenemos el fenotipo parenquimatoso, que tiene 2 componentes, el de escasos alveolares, formación de escasos alvéolos, y el de daño alveolar, se formaron pero se dañaron. Tenemos el fenotipo de vía aérea periférica, con sus 2 fenotipos, que es el broncoconstricción y el de hiperreactividad bronquial. Y por último tenemos el fenotipo de vía aérea central, en el cual encontramos el subfenotipo malasia y estenosis. Y la mayoría de la literatura establece que el 32% de los niños con displasia broncopulmonar tienen fenotipos mixtos. Y es otro datico coctelero. Imagínate que esta publicación hace una relación entre los endotipos del recién nacido prematuro. Recuerden que hay 9 endotipos de prematuros y los 6 fenotipos de displasia broncopulmonar. ¡Wow! Hay cosas ya de nivel fellow. Y encontraron, basándose en varios metaanálisis, que los endotipos de tipo coroamionitis del prematuro y retardo del crecimiento son los que más se asocian con displasia broncopulmonar moderada y severa. Hay cositas más. Ahora sí empecemos manejo por fases. En displasia broncopulmonar hay evidencia, escrito mucho acerca de manejo de displasia broncopulmonar. Y en algunas publicaciones hablan de las fases. Entonces, vamos a hablar de la primera fase. La primera fase involucra la primera semana de vida. Significa que son medidas terapéuticas, no terapéuticas, sino profilácticas que vamos a instaurar. Esto está claro desde la publicación de la doctora Anita Mandari en 2009 en Pediatrics, y recientemente está de Tenzon Jun, que apareció en el 2019. En la primera semana vamos a hacer medidas preventivas. Esto tiene recomendación A y B. ¿Qué vamos a hacer? Mantener los pacientes saturando entre 85 y 90, perdón, 90 y 95, ya lo sabemos. Ojalá no tener que intubar al niño, pero si toca intubarlo, colocarle surfactante de forma temprana.
lo colocas en ventilación mecánica. Si utilizas ventilación mecánica y no haces la técnica INSURE o LISA, pues utiliza tiempos expiratorios cortos, eso se utiliza en membrana hialina, con frecuencias respiratorias altas, picos entre 14 y 20, PEP moderados, cercanos a 6, y volúmenes tidales entre 3 y 6, que son los normales. Rápidamente trata de extubar al niño a una modalidad no invasiva. Recuerden que el mejor método no invasivo es el NIP, la ventilación con presión positiva intermitente nasal. Ten un buen objetivo de gases y de saturación. Y si el paciente necesita respiración alta frecuencia, utiliza alta frecuencia de forma de rescate. No esperes hasta que se ponga muy mal para utilizar alta frecuencia de rescate. Tenemos la metilsantinas con recomendación A, la vitamina A con recomendación B, la restricción hídrica con recomendación B y una buena ingesta de energía dentro de las fases de nutrición. Esto con recomendación A y B, la mayoría. Vamos a mirar qué dice la evidencia al respecto. Sobre nutrición, este metaanálisis apareció el año pasado. Determinó que los niños que tienen poca o déficit de nutricional en la primera semana de vida o los primeros 15 días de vida y son prematuros, se asocian con riesgo de desarrollar displasia broncopulmonar, déficit en carbohidratos y o grasas y o proteínas. Esto es un metaanálisis. Y ya tenemos recientemente, esto aparece esta semana en Nutrition Clinical Practice, y esto es viejito, del 2014, del doctor Elkrantz, sobre las prácticas de manejo asociadas a prevención de displasia broncopulmonar. Ya todos lo sabemos, es una nutrición parenteral y enteral optimizada. Y ya tenemos la guía de Clinical Nutrition, de las guías europeas de nutrición parenteral, donde nos dice, esas son las que todos manejamos, cuáles son los requerimientos de sodio, potasio, calcio, glucosa, energía, lípidos, proteína, micronutrientes, macronutrientes, y aquí todos los elementos traza que necesita un niño. Aquí es un resumen, esta charla queda ahí en la página, es un resumen de lo que necesitamos en nutrición, los requerimientos de nutrición parenteral en los recién nacidos prematuros. Ahora hablemos de nutrición enteral. El gol estándar, leche materna. Aquí lo dice Chuan en su metaanálisis 2018. La leche materna exclusiva disminuye displasia broncopulmonar. Esto está en el 2018 y para más adelante un artículo de evidencia de POPS del 2018 establece que realmente con ORs por debajo de 1 e intervalo de confianza por debajo de 1, la leche materna es protectora para displasia broncopulmonar, para cualquiera de sus formas. Y recuerden que es dosis dependiente. ¿Y qué pasa con la leche materna donada? Pues aquí está el metaanálisis de Villamor Martínez, 2018, en Nutres. Si notan, los ORs están por debajo de 1. Hay una disminución de un 22% de displasia broncopulmonar en los niños que reciben leche materna donada. Recuerden que ya hay productos de leche materna donada en polvo. Entonces, no hay nada como la leche de mamá. Oxígeno. Hay otro ítem que teníamos. Este es el de Tarworth y Morwitt. Recordemos que podemos tener dos objetivos de saturación según el NeoPRON, el metaanálisis de NeoPRON, 85-89 o 91-95. Si los bebés los mantenemos prematuros extremos, saturando 85-89, hay un riesgo casi de 2 veces de muerte y de 1.24 de enterocolitis. Entonces no es bueno saturar 85-89 y lo ideal es mantener los niños saturando entre 91 y 95. Si se dan cuenta, no hay ninguna relación con displasia broncopulmonar. Y en esta publicación de canadiense del 2019, pues ni mantener saturaciones bajas, lower, ni saturaciones altas, modifica la displasia broncopulmonar. Los OR pasan por 1. ¿Qué pasa con ventilación invasiva? Imagínense, si comparo ventilación con volumen garante versus ventilación con presión, hay una reducción del 32% con volumen garante. Si comparo ventilación de alta frecuencia de rescate versus mantener el paciente en ventilación mecánica convencional, hay un 14% de reducción de displasia broncopulmonar. Y esto es de POTS 2018 y NeuroReview 2019 da exactamente los mismos datos con reducción con ORs por debajo de 1 y te da los números necesarios a tratar. Números necesarios a tratar para ventilación con volumen garante y disminuir displasia broncopulmonar, 9. ¿Qué pasa con el surfactante? Si utilizamos surfactante temprano, early, versus tardío después de las 2 horas de vida, en el temprano hay una reducción del 31% de displasia broncopulmonar y un poco menos de displasia broncopulmonar muerte. Y si utilizamos un surfactante
un surfactante porcino, hay una asociación de una disminución en la displasia broncopulmonar muerte, ORs por debajo de 1, disminución en displasia broncopulmonar, ORs por debajo de 1 y P significativas. Esto es un metaanálisis que aparece en Respiratory Research y estos medicamentos son dosis dependiente y aparte son más efectivos entre menor edad gestacional tenga el bebecito. ¿Y qué pasa si al surfactante le adicionamos algún otro producto? Aquí les muestro 3 metaanálisis que aparecieron, este es 2022 febrero, estos son viejitos, 2017, en el cual aparece la utilización de surfactante más una dosis de budesonida, se revuelven los dos. La dosis de budesonida está acá. ¿Qué encontraron? Una reducción del 43% en displasia broncopulmonar y una reducción en 40% en displasia broncopulmonar o muerte, con números necesarios a tratar de 3 a 5. Entonces uno dice, wow, esto es como que la panacea. Muy bien, parece que funciona, pero los estudios son pues solamente 2 estudios, la calidad no es buena y necesitamos más estudios al respecto. Pero la evidencia hasta ahora apunta a que parece que funciona. ¿Qué pasa con la ventilación no invasiva? Recuerden que intubamos al niño y tratamos de pasarlo rápidamente a no invasiva. Pues si estás utilizando CPAP versus ventilar al niño, la utilización de CPAP reduce un 28% la displasia broncopulmonar. Todos lo sabemos, utilizamos CPAP. Pero cuando comparamos CPAP con NIP, ventilación con presión positiva intermitente nasal, el NIP disminuye más la displasia broncopulmonar que el mismo CPAP, aunque los dos son iguales. Y cuando revisamos la evidencia, este metaanálisis 2017 y otros más recientes, sobre LISA versus INSURE, la administración de surfactante menos invasiva versus intube, surfactante y extube, al parecer con nivel de evidencia, con nivel de evidencia baja, hay una reducción del 28% de displasia broncopulmonar a favor de LISA. Recuerde que la evidencia es baja, por eso una gran cantidad de países seguimos utilizando INSURE y otra gran cantidad de países en otro continente utilizan LISA. Y la ventilación invasiva, alguien me preguntaba en algún momento, profe, pero es que me dijeron que dejáramos el CPAP hasta la semana 32 a todos los niños. Pues aquí está la publicación, esa es de DUMPA 2021. Dice, nosotros recomendamos el destete de NIP a CPAP después de la fase de membrana adelina y continuar con el CPAP hasta la semana 32 o 33 para promover el crecimiento pulmonar. Esto algunas personas están implementando, no hay evidencia en contra ni a favor. ¿Qué pasa con la cafeína? Que es otro de lo que podemos hacer en la primera semana, que es las metilsantinas. Este es el metaanálisis más reciente que apareció en junio de este año. Si utilizas, ya lo sabíamos de Cochrane desde el 2013, si utilizas cafeína, hay una reducción del 28% de displasia broncopulmonar. Eso lo estableció el estudio de la doctora Barbara Smith del 2006. ¿Qué sucede si coloco cafeína versus placebo en esta publicación de revisión sistemática del 2018? Hay una reducción del 36%, mejoró un poco comparado con Cochrane, porque hay más estudios para el 2018. Y si coloco la cafeína temprana en los primeros 3 días de vida, hay una reducción del 52%. Esto también lo estableció en una publicación de New England Journal of Medicine en el 2007. Y colocar la cafeína tardía no es que sea peor, ¿no? También hay reducción, pero la reducción solamente es del 26%. En cualquiera, temprana, tardía, la cafeína es efectiva en reducir displasia broncopulmonar. Y con calidad de la evidencia baja, low, altas dosis de cafeína serían protectoras en un casi 40% para displasia broncopulmonar. Lo dicen un metaanálisis del año pasado, de hace un añito, y una revisión sistemática de hace un año. Vitamina A. Alguien me decía, profe, pero ¿por qué no utilizamos tanto vitamina A? Bueno, aquí quiero mostrarles varios metaanálisis. Los más recientes son del año pasado, de junio, a mitad de junio. Quiero que vean los OR. El OR es muy bueno, 0,88, pero miren el intervalo de confianza, llega a 0,99, es muy limítrofe. Entonces quiero leer textualmente lo que publican acá. El rol de la vitamina D en su suplementación para prevención de displasia broncopulmonar es soportado por la evidencia. Sin embargo, los estudios son limitados, ¿sí? Y la evidencia al momento no es suficiente para trasladarlo a la práctica clínica. Es que el límite es muy cercano. Y en un momento en Estados Unidos desapareció la vitamina A porque no la producían y en el momento que no se dejó utilizar en las unidades de recién nacido no disminuyó la incidencia de displasia broncopulmonar ni se veía afectada. Entonces muchos empezaron a pensar que realmente ese OR limítrofe realmente sí es muy limítrofe.
Y alguien me preguntaba, entonces demos vitamina A oral. Bueno, aquí están 2 metaanálisis de vitamina A oral, este es de agosto de este año, de Pediatrics, y encontraron que la vitamina A oral, ya sea a dosis bajas o a dosis estándar, no altera la mecánica pulmonar, ni la duración de la ventilación, ni displasia broncopulmonar a la semana 36, ni afecta la displasia broncopulmonar moderada a severa. Los OR pasan por 1. Esto es calientito. Dentro de las medidas también teníamos la restricción hídrica. Entonces, aquí tenemos Cochrane 2017, encontró que con evidencia baja, no había evidencia a favor ni en contra de la restricción hídrica. En una publicación de Estados Unidos hicieron su propio metaanálisis en el 2021 y encontraron que lo OR pasa por 1. Entonces, parece que no hay evidencia, pero sí hay evidencia de que si tú no restringes al niño, perdón, si tú liberas mucho los líquidos al niño, eso sí está asociado en los primeros días de vida, 10 días de vida, con incremento del riesgo de displasia broncopulmonar. Entonces, si liberas mucho los líquidos, sí hay riesgo de displasia broncopulmonar. Pero al parecer restringirlo, la evidencia no la apoya mucho. Entonces, basándose en esto, vamos a mirar lo que dicen los metaanálisis en Estados Unidos. Tú podrías hacer restricción hídrica en los menores de 32 semanas por 4 semanas de vida. ¿Cuánto es restricción hídrica? Máximo 100 cc por kilo día en menores de 750 gramos y 80 cc por kilo día en mayores de 750 gramos en los primeros días, en el primer día. Y recuerde que llegamos hasta el tercer día, más o menos con la misma cantidad, y entre el tercer y quinto día podemos liberar hasta 130 o 140 cc por kilo día. La recomendación es fuerte, pero la calidad de la evidencia es leve a moderada. Y hablemos entonces de hidrocortisona. Recuerde que hidrocortisona la catapultó el estudio Premiloc, que apareció en JAMA, en el estudio francés. Entonces, después del estudio francés y otras publicaciones, aparece este metaanálisis con revisión sistemática del 2019 de Paul Morris, en el cual evidenció qué hacía la hidrocortisona temprana en prevención de displasia broncopulmonar. Recuerde que el esquema Premiloc es iniciar hidrocortisona desde el primer día por 10 días, dosis bajas. ¿Qué encontró? Que la sobrevida sin displasia broncopulmonar se incrementa, que la displasia a las 36 semanas se reduce en un 16%, que la sobrevida sin problemas neurológicos se incrementa una vez, con un inconveniente. Las perforaciones gástricas se incrementan casi 2 veces cuando al mismo tiempo estás utilizando AINES para cierre de ductus y la hidrocortisona. Entonces uno hasta ahí dice, wow, pareciera que estuvo muy bien. Recuerden, este es un metaanálisis 2019, pero no falta la publicación de New England Journal of Medicine que nos quita los metaanálisis previos. Esta publicación tiene 800 prematuros e hicieron lo mismo, colocaron hidrocortisona en la forma temprana. ¿Qué encontraron? No hay resultados de alta sobrevida sin displasia broncopulmonar moderada a severa, ni problemas neurológicos moderados a severos en los niños que recibieron hidrocortisona. ¡Wow! Y recuerden, tenemos un metaanálisis previo y sale una nueva publicación con 800 niños. Significa que nos toca modificar ese metaanálisis 2019 y la publicación es de mayo del 2022. Lo mismo pasó con inmunoglobulinas. Usábamos inmunoglobulinas en los neonatos y salió un metaanálisis, pero una revisión muy buena de New England Journal y nos echó para atrás la inmunoglobulina. Y si vas a utilizar la hidrocortisona en el contexto, pilas porque hidrocortisona a dosis altas, que es más de 2 o igual a 2 miligramos por kilo día en la primera semana o primeros 10 días de vida, pueden causar daño, incrementan la mortalidad. Esto está publicado en el Journal of Pediatrics del 2018 de Belitolia. Entonces alguien me decía, pues no utilicemos hidrocortisona temprana, utilicemos la tardía, después del tercer o séptimo día. Pues también tenemos el metaanálisis, no se preocupen, y encontraron que en el tardía los OR pasan por 1. No mejora la displasia broncopulmonar o muerte. Entonces, ni la temprana ya tenemos unos inconvenientes y la tardía no tiene evidencia. Entonces, en la temprana podrías utilizarla, ahorita vamos a mirar en qué escenarios, y no hay ninguna conclusión para utilizarla, no se debería utilizar de la forma tardía. Quiero mostrarles las recomendaciones del uso de corticoide postnatal del grupo canadiense. Esta es la guía práctica clínica de ellos del 2020. Dice, se puede considerar, no dice que se tiene que usar, se puede considerar bajas dosis de hidrocortisona por 10 días
iniciadas en las primeras 24 a 48 horas después de nacer en ciertos niños con alto riesgo de displasia broncopulmonar. ¿Quiénes son? Los menores de 28 semanas o los que están expuestos a corioamnionitis. Y tienes que tener precaución porque esto puede incrementar el riesgo de sepsis tardía y no se debe combinar con AINES o indometacina para la profilaxis porque incrementa la perforación gástrica. Y más allá de la primera semana de vida, no es recomendada. Recomendación B de los canadienses. Estamos totalmente de acuerdo. Entonces, las cosas cambian. ¿Qué pasa? Ya hicimos todo lo que se hace en la primera semana de vida. Ahora vamos a mirar lo que se hace desde la primera semana de vida, cuando ya la cumplió, hasta la semana 36 corregida. Con nivel de evidencia, con recomendación A o B, la mayoría. Entonces, seguimos haciendo lo que hicimos en la primera semana de vida, y aparecen los corticoides para el destete de la ventilación mecánica, y la utilización de diuréticos para disminuir los requerimientos de oxígeno. Tengan claro que esas son indicaciones muy específicas de los corticoides y de los diuréticos. Vamos a mirar qué dice la evidencia al respecto. ¿Qué pasa si utilizamos corticoides después del séptimo día? Cochrane, con el Dr. Doyle, 2017, estableció utilizar corticoides. Miren, hay una reducción del 23% de displasia broncopulmonar. Es unos beneficios aparentemente buenos. Pero hay que leer la letra menuda del Cochrane, porque dice, después del séptimo día hay una reducción de mortalidad y sin incremento de daños neurológicos de forma significativa. Pero hay un inconveniente, los estudios son de limitada calidad. Entonces, recomienda Doyle que es prudente reservar el corticoide, la dexametasona, después del séptimo día, únicamente para esos niños que no han podido ser destetados de la ventilación mecánica. Significa que llevan más de 7 días y aún así siguen ventilados. Y tienes que tener dos condiciones: minimizar la dosis del medicamento y la duración del medicamento. Tiene que ser dosis cortas, pequeñas y con un corto ciclo de tratamiento. ¿Qué dicen los canadienses? El uso rutinario de dexametasona en la primera semana de vida no es recomendado. No se le tiene que utilizar a todos los niños en la primera semana de vida. Hay que tiene un CRUB por extubación al tercer día de vida, entonces le va a utilizar corticoide. No, es una mala práctica médica. Y para los niños que permanecen aún ventilados después de la primera semana de vida, que necesitan incrementos de los requerimientos de oxígeno y que están empeorando su enfermedad pulmonar, se pueden beneficiar de bajas dosis de dexametasona. Aquí están las dosis, habitualmente es el esquema DAR, y se tiene que dar por un tiempo entre 7 y 10 días. 10 días es el esquema DAR que conocemos, el estándar, y 7 días es el esquema DAR acortado. Y también están así, en el mismo idea están los europeos. En el consenso europeo del 2019, membrana alina, dice, si vas a utilizar corticoide, utiliza bajas dosis y lo tienes que estar utilizando después de la primera semana de vida. Ya hablamos de hidrocortisona y dexametasona. Entonces alguien dirá, doctor, yo no me meto con eso porque eso es como pesado, eso da como daños. ¿Por qué no nos metemos más bien con corticoide inhalado? Bueno, en el estudio Neurosis que apareció europeo, y aquí está la revisión de la evidencia, encontraron que utilizar budesonida, solo budesonida, no fluticasona ni beclometasona, la budesonida podría reducir un 40% la aparición de displasia broncopulmonar. Miren, aquí está, con ORs por debajo de 1. Entonces uno dice, wow, es el medicamento ideal. ¿Qué sucede con los que utilizaron corticoide inhalado? Esta budesonida se inició desde el primer día de vida a dosis altas. ¿Qué sucede si utilizaríamos la budesonida a dosis normales estándar, pero después del tercero o séptimo día de vida? Cochrane con Holland definió que no hay evidencia de que funcione después del séptimo día de vida. Entonces volvamos a la budesonida en la primera semana de vida. Así con estos números pinta muy bien. Uno diría, wow, empecemos a comprar budesonida. Pilas, toca tener precaución. Esa publicación salió en New England Journal of Medicine del 2015, es el estudio de neurosis. Y después sale otro en el 2018, de Basel. Ambos son publicaciones de Dirk Basel. ¿Qué dice? Aquí está la dosis de budesonida. Mire, 400 microgramos cada 12 horas por los primeros 14 días de vida. ¡Wow! Y después vamos dando hasta que complete 32 semanas. Es unas dosis altas. ¿Qué encontraron cuando hicieron el subanálisis? Encontraron que disminuía la displasia broncopulmonar, pero se incrementaba la mortalidad. 1.34
con intervalo de confianza por encima de 1 y P significativa. Entonces, disminuye la displasia a costa de incremento de la mortalidad en los más chiquitos. Entonces, cuando tú lees las publicaciones que emitieron guías, dicen que el corticoide inhalado para tratar la displasia broncopulmonar no es recomendado. Recomendación B. Esta publicación salió Sellar Tune, es una revisión muy bonita que apareció en Journal of Perinatology del 2021. Habla de los corticoides, mira, te dice cuál es el corticoide, cuál es la dosificación, cuándo utilizarlo y cuáles son las precauciones o recomendaciones. Y habla de las mismas fases. Mira, la primera fase, que es la profiláctica en los primeros 7 días, habla de hidrocortisona con el esquema Premilog. Habla de la fase cuando ya tienes displasia broncopulmonar entre el día 7 y 28. Habla del esquema de hexametasona con el esquema DAR. Habla de la fase de por encima de 28 días hasta la semana 36 y habla del esquema DAR modificado. Entonces, y después habla de la displasia establecida cuando ya tiene más de 36 semanas y habla del esquema con prednisolona o prednisona por 14 a 28 días. Cuando tú lees la letra chiquita, al parecer el mejor esquema sería el de 14 días para displasias por encima de 36 semanas ya corregidas. Pero doctor, entonces yo voy a utilizar ya mismo ese esquema. Espere, güey, tranquilización. ¿Por qué? Lex Doi nos dio esta publicación para el 2017. Quiero explicarlas. Aquí está el riesgo de muerte o parálisis cerebral. Y en la parte de abajo, en el eje de la X, está la frecuencia de displasia broncopulmonar que puede presentar tu unidad de recién nacidos. Miren qué encontraron. Si tú tienes un riesgo de displasia broncopulmonar en tu unidad de recién nacido por debajo del 35%, mira, por debajo del 35%, y das corticoide, se incrementa el riesgo de muerte o parálisis cerebral. Pero si en tu unidad de recién nacidos el riesgo de displasia broncopulmonar está por encima del 65% y le colocas corticoide a tus niños en cualquiera de estos esquemas, pues imagínense que hay una reducción de la muerte o displasia broncopulmonar. Entonces, esas unidades, las que yo digo tipo Miami, superestrato 6, que tienen poquita displasia broncopulmonar, pues técnicamente no deberían utilizar corticoide, no son beneficiosas para ellos. Pero en unidades que tienen por encima del 65% deberían utilizar corticoide. Les recuerdo, hay una publicación de Biomedical del 2015, la doctora Charpak, en el cual establece que la incidencia para la cohorte de ella en Bogotá es del 56%. Otro dato, ¿cuánta dosis tengo que dar a un niño de corticoide para poder prevenir la aparición de displasia broncopulmonar en un futuro? A eso lo llamamos dosis acumulada. Quiero mostrarles, este es un metaanálisis que apareció en el 2021. Aquí están los 14 diferentes esquemas de corticoide para prevención de displasia broncopulmonar. 14, imagínense, uno diciendo ahí solo sé uno, no, hay 14 esquemas. De los 14 esquemas se dieron cuenta con calidad de evidencia baja que el esquema de dexametasona con dosis acumulada de 2 a 4 miligramos kilo, la suma de toda la dosis que recibió el niño de dexametasona da 2 a 4 miligramos kilo acumulado, es el más apropiado para prevenir displasia broncopulmonar, con dos problemas. Incrementa la hipertensión arterial y la calidad de la evidencia es baja. Casi nadie hace esto, nadie coloca dosis acumulada de 4 miligramos por kilo día. Les doy un ejemplo. La dosis acumulada de un esquema DAR es 0,86 miligramos kilo. Significa que tú necesitarías más o menos de 5 a 7 esquemas DARS, 5 a 7 esquemas DARS para poder sumar la dosis acumulada de hexametasona y prevenir displasia broncopulmonar. Y quiero mostrarles esto apareció en JAMA New Open, esto es de marzo del 2022. Encontraron qué pasa con los niños, los prematuros que utilizaron dexametasona, prednisona o metilprednisolona y los evaluaron neurológicamente a los 2 años. Pues encontraron que la larga duración de dexametasona por más de 14 días y dosis acumuladas de 1.3 a 2.8 miligramos por kilo estaban asociadas con peores desarrollos o peores puntuaciones neurológicas. Entonces esto de los esquemas acumulados como que
tiene evidencia, pero tiene evidencia de que podría funcionar, pero en la práctica uno no debería hacerlo. Diuréticos, esto sí da mucho de qué hablar. Quiero mostrarles varias publicaciones, les traigo el copy-paste de lo que dice la publicación directamente. Entonces, el diurético está indicado en pacientes con displasia broncopulmonar hipoxémicos que tienen edema pulmonar o tienen la enfermedad pulmonar, displasia broncopulmonar severa, la que nosotros hablamos grado 3. Solo se justifica en displasia severa grado 3 y o hipertensión pulmonar con cor pulmonar, significa edema pulmonar. Significa que tenemos dos indicaciones, displasia broncopulmonar grado 3 y edema pulmonar. Y esto, 2020, que es el consenso y recomendaciones europeos, dicen que es exactamente igual, cuando el paciente tiene edema pulmonar y signos de retención hídrica. Entonces, tenemos esas dos indicaciones. ¿Cuál es la dosis? La dosis, mire que es espironolactona 2 a 4 miligramos por kilo día. Significa que la dosis para displasia broncopulmonar es el doble de la dosis que habitualmente nosotros conocemos en lo que son tiazídicos y ahorradores de potasio. ¿Qué dice la evidencia? Esta es una publicación de un hospital en Estados Unidos que hicieron su propio metaanálisis. El uso crónico de furosemida no se recomienda. La recomendación es fuerte, no hay que hacerlo. Si vas a utilizar la furosemida porque el paciente tiene edema pulmonar en una crisis de displasia broncopulmonar asociada a edema pulmonar y vas a utilizar furosemida, utiliza un esquema corto de máximo 3 días y miras la respuesta. Recomendación moderada. Monitorizando las complicaciones hidroelectrolíticas que puede tener el paciente y metabólicas. Si vas a utilizar diurético para displasia broncopulmonar establecida, utiliza tiazida sola, significa hidroclotiazida sola. La adición de espironolactona no reduce la necesidad de suplementación con sodio y potasio. Recomendación fuerte con calidad de la evidencia moderada. Si vas a utilizar la tiazida para tratar la displasia broncopulmonar, darlo por 7 a 10 días para mirar, es un trial, un ensayo, para mirar si realmente funciona. Esos ensayos de 3 días solamente son en tratamiento, aquí les muestro, 3 días es solamente para furosemida en edema pulmonar. Pero si es para displasia broncopulmonar y vas a utilizar un tiazídico, utiliza por 7 a 10 días y mira la respuesta. ¿Quiénes son esos niños en los cuales le podrías dar la tiazida? Aquí mismo lo dice. Esos niños con displasia broncopulmonar establecida, en los que tienen al menos 4 semanas de ventilación mecánica, ya sea ventilación mecánica invasiva o no invasiva, o cánula nasal de alto flujo, que requieren fracciones de oxígeno por encima del 30% y que tienen evidencia radiológica por cualquier clasificación radiológica, ya puede ser la doctora Weisten, que tiene la grado 1 a grado 5 de displasia broncopulmonar. Esto tiene recomendación fuerte. Y esto es otra publicación en la cual dice más de 3 semanas de edad y que tengas clínicamente signos de edema pulmonar con displasia broncopulmonar, podría ser tratado con el tiazídico. Recuerde, si le das el chance al tiazídico, dalo por 7 a 10 días. Esquemas de 3 días lo que haces es subutilizar el producto y le vas a va a coger mala fama. Y recuerde, la combinación de espironolactona con hidroclotiazida no mejora el resultado. Es mejor solo dar hidroclotiazida. Y también eso está en esta publicación del 2021. Entonces, esa adición, esas combinaciones que hacen algunos, no está asociada a que tú tengas que dar menos suplementación con sodio y potasio. Sí, esas son muchas tradiciones que tenemos. Tercera fase, se llama la fase después de la semana 36 de edad gestacional corregida. ¿Qué hacemos si encontramos a un bebecito en esa fase? Aquí la evidencia sí baja a recomendación B y C. Entonces, se dan lo que estábamos haciendo en la primera, segunda semana de vida, si nos ha podido estudiar al paciente, y aparece la prednisolona oral. ¿Se acuerdan que les había mostrado un esquema anterior de atender prednisolona? ¿Para qué sirve la prednisolona oral? Para el destete. Hay gente que no le gusta el destete. El desmonte progresivo. El desmonte progresivo de la fracción inspirada de oxígeno. Podrías utilizar beta 2 solamente para broncoespasmo. Recuerden que hay un fenotipo de broncoespasmo. Y la utilización de profilaxis para el virus sincitial respiratorio y la inmunización, esa sí tiene recomendación A. Empecemos. Palivizumab, recomendación A.
hay que utilizar palivizumab para prevención de displasia broncopulmonar. Recuerden que las indicaciones para Colombia están establecidas. Entonces, pero aquí les quiero mostrar todo lo que está hasta esta publicación de las guías europeas, un resumen de las guías europeas que apareció este año en junio, si no estoy mal. Doctor, hay un fenotipo de hipertensión pulmonar, ¿se acuerdan? Que es el 8 al 12% de las patologías. ¿Qué hacemos con ese fenotipo? Aquí quiero mostrarles el nivel de evidencia. Aquí tengo una publicación de agosto del 2022, hace poquito, de Seminars in Fetal and Neonatal Medicine. ¿Qué dice? Hasta la guía de hipertensión pulmonar asociada a displasia oncopulmonar del consenso europeo, que es del 2016, es muy viejita, pero dice lo mismo. Bajas dosis, low dose, bajas dosis de sildenafilo es razonable para niños que tienen displasia broncopulmonar y asociado el fenotipo de hipertensión pulmonar. Recomendación B. Y la idea es utilizar el sildenafilo, puedes utilizar prostaglandinas y podrías, mientras consigues el sildenafilo, dar un ciclo, imagínate, con diuréticos, sobre todo porque el diurético ayuda a mejorar la precarga cardíaca. Doctor, ¿y qué pasa con los stem cells, la terapia celular? Bueno, eso muy bonito, dice que es potencialmente beneficioso, pero las revisiones y metaanálisis más recientes dicen que falta evidencia al respecto. ¿Qué pasa con la citromicina? Bueno, alerta spoiler, esta publicación sale esta semana. Imagínate que las mamás que tienen uraplasma urolítico tienen riesgo de desarrollar displasia broncopulmonar sus bebés. El riesgo es de 2.39 veces hasta 3.3 veces. Eso es un metaanálisis que aparece esta semana. Entonces alguien decía, bueno, si tiene la mamá uraplasma, pues nace el bebé, démosle algo para que el bebé se le quite ese uraplasma. ¿Qué pasó con el metaanálisis con eritromicina? No funcionó. Entonces ahora dijeron, bueno, hagámoslo con acitromicina. Aquí están las dos metaanálisis con acitromicina. Y aquí está el esquema de acitromicina. 10 miligramos por kilo día la primera semana de vida, seguido de 5 miligramos por kilo día las siguientes 5 semanas. Ese es un esquema y aquí está el siguiente esquema. ¿Qué encontraron? Mire, hay 3 publicaciones de ambos lados. Hay una reducción en la displasia broncopulmonar. Y esto que apareció más reciente, 2021, este metaanálisis, sugiere que la terapia con acitromicina reduce la displasia broncopulmonar o muerte. Es un outcome combinado, ¿sí? No es solamente displasia broncopulmonar o muerte. Solamente en prematuros colonizados con uraplasma positivo, pero no en todos. Entonces ahí uno ya dice, y la calidad de la evidencia es moderada. Significa que tú tendrías que mirar si el bebé está colonizado o infectado con uraplasma urolítico para ahí sí dar el esquema de acitromicina y poder prevenir la displasia pulmonar a un futuro. Entonces no es para todo el mundo. Doctor, a mí me fascinan las insuflaciones sostenidas. Malas noticias, las insuflaciones sostenidas no mejoran la displasia broncopulmonar, no previene displasia, aquí se mira, pero sí incrementa la mortalidad en los muy prematuros. El riesgo de mortalidad es de 1.33 hasta 2. Doctor, por ahí me fascina hacer la hipercamia permisiva. Entonces aquí está el metaanálisis de Spring Plus de un grupo chino de hipercamia permisiva. ¿Y qué encontraron? Encontraron que para la hipercamia permisiva, miren lo que le hace la displasia broncopulmonar, no la afecta, ni la disminuye ni la incrementa. Y leo textualmente, la hipercamia permisiva no reduce la frecuencia de displasia broncopulmonar en los prematuros extremos. Tampoco disminuye mortalidad, hemorragia intraventricular, leucoencefalomalacia, enterocolitis, retinopatía o resultados neurológicos adversos. No brinda beneficios extra en los recién nacidos prematuros extremos. Entonces, no debería ser una rutina la utilización de hipercamia permisiva. Lo mismo cuando lees las recomendaciones CIBEN de displasia broncopulmonar, tampoco recomiendan la hipercamia permisiva para todo el mundo. Sí, señor, no te escondas que yo sé que lo utilizas. No sirve, no hagan esto, no compren cromolin, inositol, superóxido dismutasa, eritromicina, antiproteasas y estos 2 metaanálisis de este año. No utilicen eritropoyetina solo para prevención de displasia broncopulmonar, no sirve. Y pues utiliza small lipids, los lípidos en la nutrición parenteral SMOP, pero esa utilización no es para disminuir displasia broncopulmonar. Disminuye otros resultados como retinopatía, vimos algunos, pero no displasia broncopulmonar. Algunas recomendaciones que me gustan, pues llaman la atención, este es el CIBEN. El CIBEN dice, tal vez puedes considerar la hidrocortisona. Te das cuenta que el doctor Solá dice, sí, podrías utilizarlo, pero con extrema cautela.
¿ok? Y también tener extrema cautela en la dexametasona, y tiene que ser dosis bajitas. ¿Qué dicen los turcos? Utilizar budesonida, ¿se acuerdan que pilas? Porque puede incrementar la mortalidad en los menores de 28 semanas. El óxido nítrico no se recomienda de forma rutinaria para disminuir displasia broncopulmonar, sí para la patología de hipertensión pulmonar, pero no para reducir displasia. Y los turcos están de acuerdo que utilices acitromicina solamente en los niños que se han demostrado estar colonizados microbiológicamente con ureaplasma. Esa prueba es súper difícil. Estas son las recomendaciones del Lean and Safe de Archais del 2018 y es muy parecido. Podemos utilizar CPAP temprano como modo respiratorio, utiliza surfactante de forma temprano, puedes utilizar la técnica LISA o INSURE, utiliza volumen garante. Si vas a estudiar rápidamente, utiliza cafeína para facilitarlo y para mejorar la displasia broncopulmonar. Puedes considerar bajas dosis de hidrocortisona en el escenario que necesitan. Recuerden, menores de 28 semanas y o expuestos a coriomionitis. La dexametasona solamente para esos niños después de la segunda semana de vida que aún así siguen ventilado mal las otras indicaciones. Ellos recomiendan el aspirado de tráquea para encontrar el uraplasma urolítico y poder dar un trial de acitromicina. Y estas son las recomendaciones de Frontiers Pediatrics de este año acerca de displasia broncopulmonar. Y esas son con nivel de evidencia. Entonces, se recomienda, de acuerdo a la línea, al grupo NICE del Reino Unido, el uso rutinario de cafeína en todos los prematuros menores de 30 semanas. No, todos lo sabemos. El corticoide inhalado budesonida o la dexametasona temprana en la primera semana de vida no se recomienda. Incrementa perforaciones, desarrollo neurológico alterado y mortalidad. Pero el corticoide tardío después del séptimo día podría ser considerado en selectivos niños. Recuerden, el que está ventilado, el que sigue ventilado, falla en la extubación, altas concentraciones de oxígeno, etc. Y toca mirar riesgo-beneficio. Recuerden, cuando dexametasona empezó a tener asociado a parálisis cerebral, en Estados Unidos apareció la publicación de Pediatrics diciendo que no deberíamos utilizarla. Otra recomendación, en los hospitales, unidades neonatales con baja incidencia de displasia broncopulmonar, no debería ser utilizada la vitamina A ni los corticoides. Segundo, nosotros no recomendamos el uso crónico de diuréticos, ya lo sabemos, no se le puede dar diuréticos a todo el mundo. Sin embargo, si el paciente tiene empeoramiento respiratorio con radiografía con edema pulmonar más las indicaciones de displasia broncopulmonar severa, tú podrías darle un trial, con FIOS por encima del 30%, darle un trial de 7 a 10 días de tiazida. Pero si tiene edema pulmonar, le puedes dar un trial de 3 días de furosemida. Solo los broncodilatadores no se recomiendan, a no ser que el paciente tenga un fenotipo de vía aérea y muestre incremento de la resistencia a través de broncoobstrucción o hiperreactividad de la vía aérea. Pero eso no es tan frecuente, es del 4 al 24 al 12%. Y el sildenafilo podría ser usado en el escenario de hipertensión pulmonar asociada a displasia broncopulmonar. Recuerden que hay un fenotipo de hipertensión pulmonar, un subfenotipo de hipertensión pulmonar. Y no se debe recomendar el uso rutinario de acitromicina profiláctica, solo en el contexto del paciente colonizado por ureaplasma urearético. JAMA 2000 Pediatrics, ¿qué encontró? Metaanálisis sobre la prevención del resultado combinado, no es displasia, es resultado combinado de displasia broncopulmonar o muerte. Aquí, si se dan cuenta, los OR están hacia el lado izquierdo, significa que estas cositas funcionan, y aquí la mayoría de los OR también están al lado izquierdo, significa que también mejoran. Conclusión, dice, utilizar CPAP en sala de partos disminuye displasia broncopulmonar. El uso temprano en las primeros 20 minutos o 2 horas de vida de surfactante. La técnica mínimamente invasiva o less invasive surfactante, ORs limítrofes 0.99. Hidrocortisona temprana en los niños de alto riesgo, ya vimos las condiciones, ORs por debajo de 0.99. Y utilizar volumen garante, ORs hasta 0.89. Esto podría disminuir el resultado combinado de displasia broncopulmonar o muerte. Recuerden que es un resultado combinado, no es solo displasia, es cuando combinas displasia broncopulmonar y muerte. Entonces, esta es toda la evidencia que hemos encontrado. ¿Qué le sucede a alguien que le dio displasia broncopulmonar?
La mamá te pregunta, ay doctor, ¿y qué le puede pasar a mi hijo en un futuro? Bueno, aquí hay unas dos buenas publicaciones en el cual está la relación que hay entre la severidad, mire, grado 1, grado 2 o grado 3, la severidad de la displasia broncopulmonar y la aparición de hospitalizaciones, muerte o morbilidad respiratoria, muerte o morbilidad neurológica, suplementación con oxígeno, utilización de traqueostomía, rehospitalizaciones y uso de inhaladores. Si se dan cuenta que la displasia broncopulmonar grado 3 es la que más impacta, pero mire, la grado 2 tampoco es que se quede atrás. Mire, grado 2 impacta en el uso de corticoides, en la rehospitalización, en el desarrollo neurológico alterado o muerte, imagínense. Y si tú evalúas la alteración en el neurodesarrollo, hay un incremento del 6 veces en la alteración en el neurodesarrollo en la displasia broncopulmonar grado 3. Les va muy mal. Puntos en las publicaciones, esto es típico de Clinical Symptomatology. Se incrementa la mortalidad, se incrementa rehospitalización, síntomas respiratorios, pobre función pulmonar. Hay empeoramiento del desarrollo en los pacientes, bajos coeficientes intelectuales y bajas calificaciones. Eso parece una canción por ahí cuando éramos jóvenes. Entonces, a muchas mujeres les dio displasia broncopulmonar chiquitas y a muchos hombres también les dio. Ustedes son muy amables, gracias por aguantarme esta 50 minutos. Doctor Romero, gracias. Quisiera verificar. Tengo buen. ¿También? Sí, te escuchamos. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Quería preguntas. Y antes, enviarles a todos ustedes un mensaje muy especial de parte de toda la Junta Directiva de Ascon. Que tengan unas felices fiestas de sus familias, de sus equipos de trabajo y que el próximo año estén cosas muy buenas y bonitas para todos. Muchísimas gracias, doctor. Realmente me parece que es una charla un tema que es muy interesador para los neonatólogos y igual pues siempre hay mucha información que sin duda alguna con esta charla nos contextualiza y nos organiza los conceptos para el manejo. Muchísimas gracias. Los invito a dejar sus preguntas en el chat para poder hacer al doctor Romero. Quería hacer una pregunta. Antes, perdón, Medianita, antes, aquí está el código QR para la charla. El que quiera tener la charla, ya la tengo en código QR. Muchas gracias. Listo, ahora sí, estoy a tu orden. ¿Tú podrías cerrar el micrófono mientras que yo hablo? Hay como interferencia. Ahí, ¿me escuchan mejor? Bueno. Entonces, doctor Romero, quería preguntarle una cosa. Lo que pasa es que usted está hablando mucho sobre restricción hídrica, ¿no es cierto? Y sobre la evidencia a favor que hay en los primeros días de vida para el manejo de displasia broncopulmonar. ¿Cuál sería tu recomendación sobre articular esta restricción hídrica con los adecuados requerimientos nutricionales que debemos garantizar a estos neonatos? Ok, entonces por eso les pasé la guía de los requerimientos nutricionales del grupo europeo y lo que se plantea como restricción hídrica. Entonces, el menor es de 750 gramos, máximo 100 cc por kilo día, que eso está dentro de los márgenes que utilizan las demás guías, que las demás guías utilizan entre 100, 80 hasta 120. No les estoy pidiendo que pasen a 120, sino que se queden en 100. Claro, esto es con la vigilancia del bebé, porque si el bebé a través del gasto urinario, electrolitos, vemos que se está deshidratando con mi restricción hídrica, yo tengo que suspender la restricción hídrica, ¿sí? ¿Por qué? Recuerden, la restricción hídrica, si yo libero mucho los líquidos, sí incrementa la displasia broncopulmonar, pero restringir a los niños hídricamente no mejora la displasia broncopulmonar. Pero les doy otro ítem. Ay, doctor, entonces ¿para qué restringo? Léanse Cochrane 2021. Si tú restringes líquidos, eso sí tiene calidad de la evidencia moderada para disminuir ductus hemodinámicamente significativo y enterocolitis. Entonces, la recomendación está ahí. Si tu unidad tiene mucho ductus, mucha enterocolitis, podrías hacer el trial implementar la restricción hídrica. Pero si tu problema realmente no es enterocolitis, no son los ductus, pues podría, y no hay displasia, entre comillas, pues
restringidamente a tu unidad no le serviría. Doctor, muchas gracias. ¿Todo quedó claro? Bueno, ¿Hay chat? Ah, no. tenemos una pregunta. Buen día. En los recién nacidos con displasia broncopulmonar severa y ductus arterioso persistente con una hipertensión pulmonar mayor a 28 días de vida, sugerencias para el manejo diurético y la hipertensión pulmonar persistente. Prematuros con displasia broncopulmonar grado 3, está ventilado el niño y tiene un ductus con hipertensión pulmonar mayor de 28 días. Entonces, ahí, mira, eso es lo que nos pasa. Nosotros tenemos niños chiquiticos que siguen estando ventilados, y ya llevan un mes y medio, 2 meses. Y cada vez que haces el intento de retirar el ventilador mecánico, no puedes. Y tiene placa de displasia broncopulmonar, no tiene anemia, no tiene nada más. A ese niño, la recomendación del grupo europeo es tomarle ecocardiograma y encontrar si tiene hipertensión pulmonar. Ya sea hipertensión pulmonar por ecocardiografía o hipertensión pulmonar indirecta a través de índice de oxigenación por encima de 20. Si encuentras alguno de los dos, la recomendación de todas las guías es adicionar, si tienes hipertensión pulmonar, adicionar bajas dosis de sildenafilo. Mientras consigues el sildenafilo, podrías iniciar un trial con hidroclorotiazida. Recuerda que cumple la condición, más de 3 semanas de ventilado, necesidad de FIOS por encima del 30%, edema pulmonar o displasia broncopulmonar severa, cumpliría con el trial de hidroclorotiazida. Podrías completar los 7 a 10 días y en el mismo tiempo ir adicionando el sildenafilo. Hacer un ecocardiograma de control a los 7 o 15 días para mirar que la hipertensión pulmonar haya cedido. Esa es la recomendación europea, del Consenso Europeo de Manejo de Displasia Broncopulmonar e Hipertensión Pulmonar. Doctor, acá tenemos otra pregunta. Dice, doctor, ¿nos puede precisar los criterios para pasar abajo? Me imagino que es en el contexto de displasia broncopulmonar. No, el abajo que usted llama rescatar, lo que usted llama rescatar abajo. Rescate, ok. Recuerde que rescate bajo es de la primera semana de vida, 8. Yo rescato en bajo la primera semana de vida para disminuir displasia broncopulmonar a la semana 36. Los criterios están claros, están en Anales Españoles de Pediatría del 2002 y está en la Guía Práctica Clínica de Ecuador. Índice de oxigenación por encima de 20 es indicación de alta frecuencia. O si llegaste a los parámetros máximos en ventilación convencional y tienes trastorno ácido-base. ¿Qué son parámetros máximos? FIOS por encima de 80, frecuencia por encima, respiratoria por encima de 60 y picos por encima de 18, 20, 25, 28 de acuerdo al peso del niño. Buen día, gracias por la excelente charla y feliz Navidad para todos. Mi pregunta es, ¿cómo se toma la muestra para antígenos para clamidia en un recién nacido para descartar la posibilidad de displasia futura? Bueno, realmente no es clamidia, es ureaplasma urolítico y se toma por aspirado traqueal apenas nace, antes de que se intube teóricamente o cuando se intuba en las primeras 12 horas después de la intubación. Se hace un aspirado de secreción gástrica y ese aspirado de secreción gástrica sea para cultivo o para detección por PCR para ureaplasma, no clamidia, ureaplasma urolítico. Esa respuesta es muy importante, doctor Romero, porque digamos que es algo que a veces, lo que usted mencionaba en la charla, el uso de macrólidos a veces se utiliza de forma como muy amplia y usted nos aclaró hoy de forma un poco más específica cuáles son las indicaciones para su uso. Eso también es súper importante. Acá hay otra pregunta, sino que no entiendo las siglas. Estoy esperando que la persona, José Luis, nos pueda dar el significado de esas siglas, porque yo no las puedo como entender muy bien. Hay una pregunta con volumen garante. El volumen garante en alta frecuencia no demostró disminuir displasia broncopulmonar. La evidencia de volumen garante, no hay metaanálisis, son estudios nada más. El volumen garante lo que hace es que el paciente tenga menos oscilaciones en la PCO2. Es la evidencia que tiene adicionar volumen garante o volumen garantizado a ventilación de alta frecuencia. No tenemos ninguna otra pregunta adicional, doctor Romero. Muchísimas gracias por su presentación. De verdad que sí, muy ilustrativa y nos aclara muchos conceptos. Les recordamos que nos vemos en febrero. Enero es como la pausa, ¿no es cierto? Pero en febrero retomamos nuevamente con nuestras reuniones académicas de Asconcentro. Felices fiestas nuevamente de parte de toda la Junta Directiva de Asconcentro. Esperamos que sean muy fructíferas y sobre todo con mucho descanso al lado de la familia. Profe, gracias. Un abrazo. Feliz Navidad, felices fiestas. Feliz Navidad a todos, que les vaya muy bien. Bien.